Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en la sala Sunset, una de las cavas de jazz más prestigiosas de la capital francesa, el pianista y compositor chileno Manuel Villarroel, formando trío con dos jóvenes talentos de jazz, el francés Baptiste Thibault a la batería y Juan Villarroel al contrabajo, concierto en el que nos proponen composiciones inspiradas de sus orígenes latinos, pero sin renunciar al free jazz. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como pianista y compositor, Manuel Villarroel ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, pero gracias por la invitación. Permíteme que explique, Manuel, que antes que nada que has nacido en Santiago de Chile en 1944, donde vas a estudiar piano en el conservatorio. Imagino que en aquellos años 60 el jazz estaba casi proscrito, ¿no?, en los conservatorios. Sí, bueno, o sea, era pura música clásica. Precisión es que tomaba cursos particulares con un maestro que hacía clases allí, pero no nos llevaba a los exámenes, ¿no? Y pasábamos exámenes cada año, ¿no? Así que teníamos que estudiar exactamente las mismas cosas. Y ya a la preadolescencia, cuando pasé a la facultad, paré los cursos de música clásica porque el maestro se vino a Bélgica y nos dejó a mi hermano y yo. No, nos dejó con una persona reemplazante, pero que era muy estricta. Y a nosotros a veces, bueno, improvisábamos en las clases. La próxima clase usted viene, si no ha aprendido su lección, no vuelven más. Así que bueno, conversamos con mi hermano y dijimos, bueno, no volvimos más, se acabó. ¿Y qué es lo que te hizo caer en la tentación del jazz? Es a través de las orejas, a través de la radio, Jordi. De la radio, era música, en esa época se llamaba tropical, correspondería a la salsa actual, salsa latin jazz, que era muy popular, digamos, pasaba mucho en la radio. Y nosotros lo escuchamos en las ondas cortas en aquella época. En aquella época, Shortwave. Claro. En aquella época Chile contaba con un gran pianista internacional, Claudio Arrau. ¿Influyó de alguna manera en que escogieras el piano como instrumento? No, en realidad, si estudiamos piano, mi hermano y yo, fue que mi madre tocaba de oído. Tocaba de oído, así que el piano siempre fue como un personaje en la casa. Y los profesores que tuvimos venían a la casa, hacían parte de la familia, casi tocaban, y había fiestas, se tocaba piano además, y bueno, y eran melómanos los padres, así que por ahí llegó la música. Hablando de tus padres, paralelamente a tus estudios musicales, Sí. Te licencias en veterinaria. Para tu familia imagino que era más tranquilizador no tener un hijo veterinario que músico de jazz. Exactamente. Pero paralelamente estaba tocando jazz. Siempre tuvimos, mi hermano y yo tuvimos los estudios normales, digamos, entre comillas, liceo, todo eso, la facultad, pero paralelamente seguimos la vida musical. Y bueno, así fue que hubo un compromiso, tengan un diploma y después hagan lo que quieran. Bueno, para responder a tu pregunta, no sé. Ya en el 63 en Chile formas el Mintons Trío. Sí. En la historia del jazz chileno tu importancia es básica porque eres el primero en utilizar el free jazz, ¿no? Bueno, digamos que escuchamos los discos de John Coltrane, de Thelonious Monk, de Ornette Coleman, con amigos y en un lugar que se llamaba la Sociedad Chilena del Jazz, donde aprendimos mucho. Porque lo que no se sabe actualmente, que en esa época no habían discos. En Chile habían 3 discos de jazz. Había Dave Brubeck, Take Five, había creo un disco de Louis Armstrong y... Bueno, y además para eran contar. carísimos, además, me imagino, ¿no? Era muy caro, había que importarlo. No habían cassette. Bueno, habían cinta. Había gente que tenía cinta. ¿Ah? Bueno. Y en 1970 vienes aquí a Francia. ¿Qué es lo que hizo que cruzaras el charco?
digamos, el charco, el océano. Sí, ¿qué es lo que me decidió? Bueno, digamos que en Chile y un poco en Argentina y Uruguay, porque estuve también un poco, pero a través de la veterinaria llegué ahí con una beca de la OMS a Buenos Aires, pero en realidad todas las noches yo iba a tocar en unos lugares, todas las noches, así que, bueno, conseguí a través de eso, eso como que me reforzó en mi pensamiento de que podía tomar esa decisión entre la música y la veterinaria. Bueno, ganó la música, ¿ya? Y me conseguí una beca, entre comillas, de unos meses en Berlín. Yo grabé con un cuarteto chileno allá la música que estaba haciendo en esos momentos y esa banda, esa cinta, me permitió venir a Europa y me dieron un pasaje de ida. Yo dije ya, pero quemé las naves, como se dice, vendí todo. Y le di el piano a los padres, que era de mi mamá, por lo demás. Y me vine a Berlín y ahí me encontré con los principales músicos de free jazz europeos. Así que toqué con músicos holandeses, alemanes, bueno, habían algunos franceses también, creo. Y después me vine a Francia porque, o sea, mi hermano y yo hablábamos un poco francés, comprendíamos el idioma, porque mamá era profesor de francés. Y Patricio se vino un año antes que yo. Y todo esto por decisión personal, ¿no? París era la segunda capital del jazz con Berlín, ¿no? En Europa, claro, por supuesto, sí. Siempre, siempre. Aquí en París llegas y vas a fundar nada más y nada menos que una big band. Sí, primero pasó por una pequeña etapa de cuarteto, después fue un septeto y ese fue el primer disco que grabamos nosotros de Machiul Septet con Gérard Terronès. Después te hablaré de él porque se murió el año pasado nomás. Y después los músicos del septeto me dijo, Manuel está escribiendo para una big band, ¿por qué no hacemos una big band? Yo dije, ya, ok, hagamos una big band. Y fue el nacimiento de Machiul Big Band. Vais a grabar discos demoledores como Terremoto sí. Quetzalcóatl. Nombre mexicano para un chileno sí. es extraño, ¿no? Sí, no, pero en ese momento era el periodo en los años 70 en que éramos ciudadanos internacionales, ciudadanos del mundo, y nos interesaba la cultura completa, no éramos de la cultura chilena solo o de la cultura europea. Y así que me interesaba mucho la leyenda del espíritu de Quetzalcóatl, de este dios que era mitad reptil y mitad pájaro, ¿no? Y Machiul es por el contrario, eso es chileno, ¿eh? Es la iniciación de un joven machi o de una joven machi. Y bueno, yo tuve mi iniciación con esta orquesta en realidad. Hablando de terremotos, el terremoto en el 73 fue político-militar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo viviste tú muy ese mal, golpe? como todos los chilenos lo vimos muy mal. Además que mis padres estaban en Chile y yo estaba acá y no pude volver inmediatamente. Es decir que después, en el 73, fui a ver a mi padre y cuando volví para acá se produjo el golpe de Estado. Fue una cosa increíble. Así que muy desolador y después me encontré con muchos chilenos que venían llegando. El éxodo, realmente. El éxodo, claro. Artistas. Y ahí nos volvimos a juntar con el éxodo chileno en París. En el 79 vas a formar parte del trío Skuas, formado por el percusionista Patricio Villarroel, tu hermano. Sí, pianista y percusionista. A Matías Pizarro, también pianista. Sí. Mezclabais estándares con obras tuyas, ¿no? ¿Cuál era vuestro repertorio? No, ahí éramos en primer lugar, era un grupo, los tres éramos pianistas, los tres. Y yo tocaba percusiones, tocaba conga. Mi hermano tocó tablas y batería. ¿Ah? Y Matías tocaba percusión. Después, poco a poco, nos quedamos Matías y yo en el piano o en el teclado. Yo tocaba Fender, por ejemplo, con un sintetizador para hacer los bajos, y Matías tocaba piano acústico, o viceversa.
Y Patricio tocaba batería y tabla, y yo tocaba piano, Fender, conga, de todo. No había conflictos entre los tres pianistas, ¿no? No, y digamos que nos dividíamos era un tercio y un tercio eran repertorios de cada uno de nosotros, porque mi hermano es un gran compositor, ¿ah? Compositor y arreglador, y Matías también. Así que, bueno, ahí nos arreglamos entre nosotros. Últimamente has creado un cuarteto de jazz latino. ¿El free jazz ha muerto quizás o está solamente en los discos ahora? Digamos que hay una... No, en Europa sí, o sea, sigue, digamos, una filière, como se dice en francés. Hay músicos que tocan música improvisada, se llama ahora. Y, pero yo con Mathieu Big Band toqué del año de la creación en 1971-72 hasta 1979 tocamos en el Petit Palais, en el Gran Auditorium. Fue producido por André Francis, por la Maison de la Radio. Era un festival de jóvenes orquestas de jazz. Hubo Didier del Ballet, hubieron los Ancuny, gente así, ¿eh? Y Mathieu Big Band, por ejemplo. Y fue el último concierto que tuve, yo no sabía. Y fue el 1 de abril. Imagínate, donde es la fecha de los inocentes aquí en Francia. El hecho es que en ese momento yo sentí que tenía ganas de seguir con el repertorio un poco libre, pero tocando más a la tradición sudamericana. Y el corazón puro de la orquesta, ellos no querían, en realidad, querían seguir con free jazz, qué sé yo. Y fue así que la orquesta terminó su periodo. El jazz latino ha ganado sus galones en el mundo del jazz, ¿no? Ya. Hace un tiempo ya, sí. Hace un tiempo. Sí, sí, de la época de Dizzy Gillespie ha pasado muchas cosas, ¿no? Con Charlie Parker, con Chano Pozo. Sí. Tantos otros. Volviendo al concierto de este miércoles en el Sunside, vuelve el Manuel Villarroel Trío, pero Sí. con miembros más jóvenes, ¿no? Sí, sí, está Juan Villarroel, que no somos parientes, porque es una pregunta clásica. Podría ser, ¿no? ¿Quién sabe? Juan, nos encontramos en Chile en una tournée que hice, en una gira, que fui invitado a tocar al Festival Chile Jazz en 2015, en octubre. Tuve esta gran suerte, fue un gran festival muy bien organizado, muy bien organizado. Y Juan vino al último concierto que di en una boîte que digamos, sería como el Sunside en Santiago, que se llama Thelonious. Y nos encontramos con Juan y bueno, ahí nos saludamos y yo cuando me despedí de todo el mundo después del concierto, yo le dije a Juan, bueno, chao, hasta pronto. Y Juan me dice, hasta pronto en París. Yo le dije, ¿estás seguro? ¿Qué pasa? Me dice, sí, voy a pasar el concurso del CNSM. Yo dije, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Conservatorio de París. El Conservatorio Nacional Superior, en Por el supuesto. departamento de jazz. Y bueno, él pasó el concurso en 2016 y lo obtuvo, así que ahora está en el segundo año, está estudiando con Ricardo del Fra. Hablando de conservatorios, Manuel, me contabas que fuiste de los primeros que introdujo el jazz en los conservatorios aquí en Francia. Sí, tuve esa gran suerte en 1961 porque una persona de ayer, que era animador cultural, escuchó el concierto de mi Big Band, Mathieu Big Band, en lo que era la Bienal de Vincennes en 1971. Y le dijo al director del conservatorio, mira, hay un hombre que está haciendo una música increíble, muy interesante, sería bueno que lo contactemos para hacer algo aquí con la fanfarra municipal, dijo. Bueno, para cortar la historia, pues un poco larga, me encontré con el director, que era un compositor, André Dubost, una personalidad brillante, profesor de historia y geografía y musicólogo, en fin, alguien realmente brillante y muy abierto, muy abierto. Y me dijo, Manuel, haz lo que quieras, te ponemos los instrumentos, la sala que fue, etc.
Así que primero tuve un taller de free jazz, efectivamente. Con carta blanca, además. Carta blanca, sí. Han cambiado hoy las cosas en los conservatorios, ¿no? Digamos que en Francia en muchos conservatorios se enseña el jazz. Y eso es una cosa increíble. En Chile hay escuelas de jazz, son privadas, son muy buenas. Y hay otras escuelas también asociativas, pero en el conservatorio no. Habrá que cambiar el nombre de los conservatorios por otro nombre, ¿no? Conservatorio porque suena a conservar. Significa, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Exactamente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles Sí. en la sala Sunside. ¿Qué cóctel vais a preparar para esta noche, la noche del miércoles? Te quisiera hablar, porque te hablé un poco del contrabajista, de Juan Villarroel, te voy a hablar un poco de Baptiste Thibault, que tiene la misma edad, pero él salió del Nacional Superior, salió el año pasado, son 5 años. Está fresco. Imagínate. Y Baptiste fue digamos, alumno de mi hermano de batería. Mi hermano también enseñó era una escuela nacional, fue un conservatorio municipal, después fue escuela nacional, hier, en el 91, en Essonne. Y Baptiste pasó por nuestras manos, entre comillas. Estuvo un año como alumno de piano jazz conmigo. El muchacho ya tenía una oreja increíble. Y bueno, para contestar a tu pregunta, vamos a tocar temas míos. Temas míos que interpretados con ellos son muy distintos. Yo digo que toco piano, que toco música acústica en un trío de jazz acústico, pero la música es media eléctrica. En fin, pues no se lo pierdan este miércoles en el Sunside para el Manuel Villarroel Trío. Permíteme también, Manuel, dar las gracias a Elena Abril y a Suel, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Y nos vamos, naturalmente, con la música de Manuel Villarroel. Muchas gracias, Jordi. Y permíteme también enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos que nos contemplan a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.